Hola, muy buenas, muchas gracias. A una pena que nuestra compañera no esté para decirle todo lo que pensamos de su vídeo, porque ciertamente ha sido muy interesante. En cuanto a mí, yo lo digo, soy, eso, como ya han dicho, soy Víctor Solier, soy uno de los miembros de Gamerson Córdoba y no tengo tanta experiencia, la verdad, en el mundo laboral como mis compañeros aquí. No llevo ni 25 ni 6 años, yo llevo entre 3 y 4 años, es poquito, y me he dedicado principalmente al diseño de personajes. También al nivel de ilustración y de ítems y objetos en videojuegos. He trabajado tanto con gente que buscaba ilustraciones por gusto propio, como con estudios indie pequeñitos y cosas así. Eh, Como nuestros compañeros ya han hablado con mucha más capacidad de la que yo podría hablar del nivel profesional de esto, yo quiero hablar un poquito también del nivel técnico, algunos consejitos de cómo empezar, que lo tengo bastante más reciente. Bien, voy a empezar a compartir pantallas si tengo los permisos. Ujú. Y quiero hablaros pues eso, un poco también de las herramientas que yo uso, lo que necesitáis para dedicaros. Se ve, ¿no? Sí, Vale. En primer lugar, lo que vais a necesitar es mucha paciencia. Necesitaréis mucha paciencia para empezar en esto y dedicaros a esto porque no es fácil. Estás tratando muchas veces con gente que es nueva en el mundo de encargar a artistas, con gente que no habla tu idioma y entonces tú tienes que ponerte a su nivel o él tiene que ponerse al tuyo, es complicado. Y sobre todo vaya a necesitar un ordenador potente. Porque sí, de primera se puede empezar con otras cosas, pero el ordenador al final es lo que más va a necesitar. Y bueno, como podéis ver aquí en la pantalla, tengo de hecho de cuando estuvimos trabajando con el diseño para el logo. Quiero aclarar también un punto que la gente no diferencia muchas veces sobre qué es el concept art. Porque dice, bueno, es arte conceptual, es el que sale en los artbooks de los videojuegos, sí. Pero hay una diferencia entre concept art y ilustración. Y es que todos los concept art son ilustraciones, pero no todas las ilustraciones van a ser concept art. La calidad final, el proceso. Sobre todo la clave del proceso, pero normalmente tú vas a ver que un concept art de un escenario o de un personaje no tiene la misma calidad que una ilustración final. Y esto se nota muchísimo, como ya he dicho, en el proceso. Aquí lo podemos ver. Yo empecé a diseñar el logotipo y tenemos aquí la que luego voy a diseñar, a dibujar, que es la mascota de la asociación. Y como podéis ver, diseñé muchísimos más, pero estos son los que yo mandé al final. El proceso, lo más importante en el concept art es la comunicación. Como ha dicho además antes nuestro compañero de diseño gráfico, al final lo importante es que comunique bien. Y no se comunica bien si nosotros nos comunicamos con el equipo que nos ha pedido el diseño. Entonces, normalmente tendrás 7 ideas, 8 y conforme las vayas haciendo te saldrán otras 16. No descartes ninguna, dibújalas todas. Todas es mejor plasmarlo siempre, aunque alguna la veas y digas, vale, no es lo que yo quería. Claramente no es, por ejemplo, aquí vemos una, esta en mi mente quedaba muchísimo mejor con el logotipo de ON en medio. Pero ¿qué pasa? Que al final la palabra Córdoba es mucho más larga, tienes que hacerla más pequeñita para que ocupe el mismo espacio, no queda bien. Al final, como ya veis, de hecho voy a cortar mi cámara un momentito para que se vea. ¿Se puede? No sé cómo, la verdad. Voy a tener vídeo aquí. ¿Veis? El logotipo final, que vemos aquí el prototipo. ¿Por qué? Porque funciona muchísimo mejor. Al nivel de... si poníamos solo el logotipo, daba la sensación de que era solo un logo y el nombre de la asociación era Gamers Córdoba. Si poníamos esto así, quedaba demasiado a nivel competitivo, parecía un nombre de un equipo de eSport, cosas así. Al final nos decantamos por este, que Córdoba queda como subtítulo, el logo de la asociación está presente y es Gamerson.
Pero lo importante es esto, tú tienes que dibujar todo lo que te venga. A ti ellos normalmente, si te dedicas al diseño, ya sea de logos, de ilustración, de objetos, te van a dar una idea. Este objeto tiene que ser tal cosa, o este personaje tiene que representar tales sensaciones. No te van a dar ya una ilustración. Normalmente te dan unas descripciones, te dicen de qué color tendrá el pelo, qué altura tiene, la raza, muchas cosas, pero no te van a dar un soporte con el que trabajar, tienes que sacarlo tú. Entonces lo mejor es que cojas un lienzo en blanco y empieces a plasmar todo lo que se te ocurra, una y otra vez, y se lo pasas. Y ellos te devolverán, pues mira, este logotipo me gusta con esta idea, pero este me gusta sin esto. A ver si me lo puedes combinar, si me puedes hacer algo nuevo. Mira, la barrita no me gusta, hazme el diseño sin eso, a ver si... Una y otra vez. El proceso puede durar un día. Tú estás en una charla, vas dibujando y lo sacas. Y hay veces que el diseño puede durar años. Hay películas, de hecho, que conocemos como Avatar, que han diseñado un mundo entero. Avatar se tardó una década o más, creo que fue, si mal no recuerdo, precisamente por eso, porque tiene que haber una comunicación entre muchos equipos. Normalmente hay una mesa de desarrollo en cuanto al diseño, con el director de arte, ilustradores después y tal, en el que no entra solo que el diseño esté chulo, sino que, perdón, sino que el diseño sea viable. Por ejemplo, en un videojuego low poly, de baja calidad y tal, no puedes ponerle a lo mejor muchos accesorios al personaje ni cosas con muchas físicas. Al final todo va a ser texturización dentro de un modelo más base, como eran por ejemplo los primeros modelos de los personajes de League of Legends. Eh, no tienen tantas físicas, no podemos comparar el 3 ahora mismo con la Poppy antigua. No, no tiene nada que ver. Entonces hay una comunicación y influye mucho. No puedes hacer un diseño simplemente porque esté muy chulo cuando luego no va a encajar en el mundo o no es viable a la hora de dibujarlo o de modelarlo. Son muchísimas cosas las que influyen aquí. Y en cuanto a herramientas, como ya ha dicho nuestra compañera Paz, es cierto que a nivel profesional lo que más se usa es Photoshop, pero lo importante a nivel de dibujo es encontrar una herramienta con la que vosotros estéis cómodos. Yo, por ejemplo, yo uso Clip Studio por una sencilla razón. Yo voy a hacer muchísimas poses T, como vemos aquí de nuestra mascota, muy simplificada, pero yo voy a hacer muchísimos de estos. ¿Qué pasa? Yo necesito facilidades para luego poder realizar una y otra y otra. Las reglas de simetría de Clip Studio, por ejemplo, me parecen súper convenientes y sobre todo Clip Studio tiene una parte gratuita que son los assets, en el que tú puedes descargar materiales que hayan utilizado otros, que hayan creado otros usuarios, ya sea gratis o sea pagando. Las limitaciones de estos suelen ser diferentes. Los materiales gratuitos no pueden utilizarse con fines monetarios al fin y al cabo, o sí, eso ya es cuestión de leerte cada uno. Pero tiene materiales muy cómodos, como por ejemplo, pues esto. Tenemos un modelo aquí directamente que alguien ha diseñado, que en concreto es gratuito, pero se puede utilizar para material, en material que tú luego vayas a vender siempre y cuando no apliques el modelo directamente. Y como podemos ver, pues te lo simplifica mucho, ¿no? Te da ya dos vistas del personaje y una vista trasera. En este en concreto falta una vista frontal, no entiendo por qué, pero nos simplifica mucho. O este, por ejemplo, en el que podemos ver vista frontal y vistas de 3/4, aparte de una lateral y una frontal. Entonces todo esto nos va a ayudar muchísimo a la hora de trabajar. Luego vamos a tener mucha velocidad, te las puedes hacer tú. Y los modelos 3D, como este, por ejemplo. Clip Studio tiene una cosa maravillosa que son los modelos 3D con los que nosotros podemos trabajar. Este en concreto es de pago, pero yo que, por ejemplo, me dedico al dibujo de mecha, he pensado que compensaba muchísimo comprarlo, pues ya que tenemos una mano totalmente posable que nosotros podemos decidir, aparte de tener varias predeterminadas, nosotros podemos decidir desde dónde queremos verla, cómo queremos ponerla, y ya a partir de eso, pues dibujar lo que necesitemos. Podemos simplemente dejarla ahí, reducirle un poco la vista
y dibujar por encima o simplemente ponernosla al lado como referencia. Mucha gente cuando estamos en internet, además de estas cosas, dicen que es hacer trampa. Quiero dejar muy claro que las trampas no existen. No estás calcando la obra de alguien, estás utilizando un material que se utiliza para eso. Hay gente que se fotografía a sí mismo en ciertas posiciones para utilizarlo como base. No es lo mismo coger ahora una ilustración de otra persona y calcarla que tener un maniquí de madera para posarlo y trabajar sobre él. De hecho, no es el único que tengo. Tengo figuras posables de madera o maniquí estilo anime que yo utilizo porque se acercan más a mi estilo. Y al fin y al cabo, todo consiste en encontrar una herramienta que a ti te sea cómoda, que es lo mejor. En cuanto a qué nos van a pedir si nos dedicamos al diseño de personajes, bueno, pues te pueden pedir desde diseños base en los que tú vas a empezar dibujando bocetos mucho más sencillos y vais complicando, en el que veis, yo ahora, por ejemplo, cambiaría aquí si me dicen, esos ojos son demasiado monos, quiero unos ojos más agresivos. Pues yo puedo decidir cogerlo y afilárselo un poco para que tenga un estilo más feroz, quizás, o según lo que nos pidiesen. Luego están las poses T, en el que nosotros comenzaremos con algo muy sencillo y lo iremos complicando, que ahora lo veréis en la segunda parte, o las hojas de referencia de personajes completas, como esta. Voy a quitar esto de aquí al lado. En el que podéis ver, este en concreto es una hoja de referencia de un personaje del videojuego Phantasy Star Online 2, en el que el usuario quería que se vieran los detalles mecánicos de las piernas, de los brazos, de los laterales de la cabeza que oculta el cabello. Entonces tuve que trabajar con bastantes vistas diferentes, con diferentes tamaños. Tuve que realizar, que la tenemos oculta ahora mismo, una paleta de colores aquí para simplemente a la hora de luego poder pasárselo a los ilustradores, que pudiera trabajar mucho más fácil. No es lo mismo, obviamente, dibujar para una empresa indie que para una persona, simplemente. Esta hoja, por ejemplo, fue para una persona independiente que la quería por gusto propio porque se dedica a hacer comisiones. Y por lo tanto yo le di un fondo más característico a lo que es el personaje, le puse el fondo como si fuera un blueprint, no sé cómo se dice en español, un plano, que cuando vas a trabajar con una empresa que luego tiene que modelar, en el que tú vas a utilizar colores planos, que luego la persona pueda eliminar, pueda colocar en la capa de multiplicar para que no se vea. Ya que esa gente lo que necesita al final es ver la estructura, no tiene que saber si ese color va a ir luego en el mismo que el otro, no le importa que esta línea de aquí esté o no, porque luego realmente a ellos no se van a encargar de eso. A lo mejor el texturizado va a ir otra persona y esto no va modelado realmente. Entonces es muy necesario saber a qué nivel estamos trabajando, para quién luego y si la persona que se va a encargar de texturizar la imagen va a ser la misma que la va a modelar o no. Sobre todo, a nivel profesional, tienes que tener muy claro cuánta gente hay en el equipo. Porque tienes que saber con cuánta gente vas a hablar. Yo he trabajado con equipos de 2 o 3 personas y he trabajado con un equipo en el que eran 20 y tantas. Increíblemente, la mayor dificultad vino cuando tenía que trabajar con un equipo grande. Porque dices, bueno, te tienes que encargar de menos cosas. Pero hay problemas de comunicación. Muchas veces tú no estás en contacto con todo el equipo. Estás en contacto con una parte, con un director, con un encargado que es el que pasa tu imagen. Y entonces luego esa imagen llega hasta un encargado después y te la devuelve. ¿Qué pasa? Que muchas veces a ti cuando ya te la han aceptado llega a una tercera fase y te la vuelven a remitir. Porque ahora el que se tiene que encargar de las texturas se ha dado cuenta de que lo que tú has hecho puede no ser viable. Es complicado, pero bueno, lo más importante, cuando tú te vas a encargar, teniendo en cuenta que tú estás en un equipo, que sabes con quién trabaja, la pose T. La pose T es una pose inorgánica totalmente,
con la que vamos a trabajar de manera que se vean todos los detalles. Normalmente se utilizan un mínimo de 3 vistas, que serían la vista lateral, la vista frontal y una vista trasera. La vista trasera en este caso no se ha realizado porque no era necesaria. El personaje por detrás lleva una bufanda, entonces casi no se va a ver y es realmente idéntico a la parte frontal, no tiene mucha complicación. En el caso de que la vista lateral fuera diferente, porque digamos, este brazo en realidad es muchísimo más agresivo que el otro, es más grande, o tiene un arma, tiene un cañón, por ejemplo, tendríamos que realizar las dos vistas frontales. Tendríamos que asegurarnos de que queda claro que no es totalmente simétrico. En ocasiones también te van a pedir una vista frontal en la que no se vea el brazo y otra en la que lo tenga completamente recto para saber hasta qué altura llega. Estas son cosas que lo importante es, como siempre, la comunicación con tu equipo y saber lo que estáis haciendo. No es lo mismo diseñar un personaje, obviamente, de estas características, que su brazo puede llegar prácticamente hasta el suelo, que diseñar un animal, que diseñar una persona humana, completamente realista. Yo, obviamente, todos los tips que estoy dando, los estoy dando desde el estilo cartoon y anime, que es al que yo me dedico, como ya se ha visto claramente, y que os pueden ayudar, pues eso, a simplificaros la vida. Lo importante, tener muy claros vuestros pinceles. Veis que aquí vais a ver muchísimas herramientas. Veis que tenemos lápiz, tenemos tiza pastel, tenemos pluma. De todo esto yo utilizo 3 pinceles en brocha, 2 pinceles en plumilla y el aerosol 1, que es este y punto. ¿Por qué? Porque que tengas más recursos o más capacidades no significa que tengas que utilizarlos. Porque al final, si yo cojo, por ejemplo, Clip Studio tiene una cosa muy chula que son los patrones a nivel de casas, de líneas, de personajes, de efectos, porque al fin y al cabo está eso, diseñado, pensado mucho más para el dibujo de cómic, ¿no? ¿Qué pasa si yo, por narices, quiero meter brillos, efectos porque los tengo? Al final va a quedar recargado, es estúpido. Yo no tengo por qué ponerle los brillitos así en los ojos cuando eso no tiene necesidad ninguna. Esa es la diferencia entre el concept art y la ilustración. Si yo ahora llego y estoy haciendo una ilustración y tengo que introducir brillos y tengo que introducir... Igualmente, normalmente no voy a utilizar este brillo y punto. Eso es más para temas de cómic, ¿no? Que es una cosa más simplificada. Pero está muy bien tener los recursos porque incluso si no sabes realmente cuándo los tienes que utilizar, están ahí y pueden estar muy bien incluso si son para utilizarlos de referencias, ¿no? En este caso, pues, no sé por qué se está viendo mal, pero por ejemplo, tengo aquí paisajes, ¿ves? Alambres de púas que dicen, no lo voy a utilizar normalmente, no, pero a lo mejor en una idea, logo y tal, pues yo no quiero ponerme ahora mismo a detallar y yo quiero dejar claro que este alambre de aquí, esta línea de aquí, sería un alambre de púa. Son trucos, realmente tú tienes que buscar herramientas para simplificarte. Porque al fin y al cabo, como concept artist te va a pasar, si no 12, 8 horas delante del ordenador al día. Necesitas mucha paciencia, mucha capacidad, tienes que ser capaz de hacer esto, no todo el mundo es capaz. Y tienes que buscarte las maneras de agilizar el producto. Tienes que buscar pinceles que sean más de boceto, que te dejen hacer rápido una idea clara. Hay gente que simplemente dibuja manchas, empieza a hacer su mancha aquí y luego empieza a... Cojo un pincel más pequeño, borro por aquí, dibujo, No es mi caso, por eso obviamente se nota que no es mi estilo. La idea es que no hay una sola manera de dedicarse a esto, ni una sola manera de hacer concept art, ni hay una sola manera de hacer post-t. Lo importante es saber con quién estás trabajando y saber cómo tú trabajas.
Lo bueno de ser freelance, la gente que viene a ti viene porque tú haces esto, porque lo haces con este estilo o porque dibujas algo que el resto no dibuja. Yo, por ejemplo, uno de mis nichos, por así decirlo, de clientes es el dibujo de mechas y robots. No mucha gente hace esto, entonces yo puedo permitirme cobrar un poco más por ese tipo de personajes. Como veis aquí, yo he trabajado el diseño desde la base, he trabajado las piezas diferentes que van encajadas y he hecho una capacidad de detallado aquí que a nivel de capas podéis ver luego que no se queda corto. Todo esto es lo que va luego realmente. Aquí si no hay un mínimo de 1500 capas no hay. O sea, o trabaja en una sola capa o le coge el vicio. No hay punto medio tampoco. Pero ¿qué pasa? Pues eso, el detalle, lo que tú estás haciendo realmente, aunque digan lo puede hacer cualquiera, si no lo haces tú, lo hace otro, es mentira. Realmente al final tú coges un artbook de un videojuego y tú eres capaz de reconocer qué artista ha hecho eso. Tú eres capaz de reconocer si este dibujo lo he hecho yo o lo ha hecho otra persona o muchísimas cosas. Y es importante tener en cuenta lo que ofrecemos también a la hora de ponerle precio y valorarlo. Creo que me estoy comiendo un poco el tiempo, ¿no? Pero bueno, eh, lo que Continúa, estábamos... continúa. Vale, lo que estábamos hablando antes de ponerle precio a tu arte no es solo la hora o lo que tú sabes, que es cierto, sino qué es lo que yo hago. Lo que yo hago lo hace mucha gente, lo que yo hago tiene público, que es interesante también, ¿no? Porque a lo mejor tú dices, lo que yo dibujo no lo dibuja nadie. A lo mejor tampoco tiene mercado. Es importante meterte en las redes sociales siempre. Por activa y por pasiva, cada vez que me preguntan yo lo digo, lo importante son las redes sociales. No es moverlas mucho ni moverlas poco, al fin y al cabo es tenerlas, que estén ahí y hablar con la gente. Hablar muchísimo. Yo sobre todo me muevo por Discord, me muevo por correo y lo importante al final es que la gente vea tu producto, que la gente tenga muy claro lo que haces y que lo haces cobrando, porque siempre va a llegarte el que te lo dice por visibilidad. Y tener en cuenta la fidelización, como ya ha dicho Paz también en su vídeo. Es cierto, yo a clientes que me han pedido ya 3, 4, 5 ilustraciones, pues a lo mejor en la sexta le hago un descuento, o a lo mejor en la sexta si quieren una versión y otra versión en la que el personaje, en vez de tener el pelo de este color, lo tiene de otro, por decir un supuesto. Bueno, pues yo se lo voy a dejar más barato que a alguien que me viene por primera vez y dirá, eso no queda hipócrita, no cobrarle a todos los mismos, pues no. Igual que una empresa no va a cobrarle lo mismo a una sola persona que a una familia entera, porque hay promociones. Al fin y al cabo es promoción. Y hay mucha gente que cuando habla de esto, pues dice, no, es que tú tienes que ser amigo de con quien trabajas, no puedes usar la palabra cliente. Bueno, pues tú puedes ser amigo de quien trabajas, pero no dejan de ser clientes. Y tienes que tener muy claro dónde termina la frontera entre pedirte algo como cliente y pedirte un favor como persona. Y tenemos que tener muy claro también lo que queremos hacer o no hacer nosotros, que eso es importante. A lo mejor yo personalmente sé dibujar mechas, sé dibujar tal, pero no quiero dedicarme a ello porque por las horas que tengo que dedicarle y lo que tendría que cobrar, no quiero hacerlo. Pues es totalmente legal también, nadie puede deciros nada por rechazar un trabajo que he tenido que hacerlo muchas veces. Y eso, lo importante al fin y al cabo en esto no voy a decir lo importante es sentirte cómodo y pasártelo bien porque todos queremos trabajar y todos queremos vivir de ello y todos queremos comer. Habrá trabajos que sean más divertidos, habrá trabajos que no, habrá trabajos con los que te lleves mejor con el cliente y otros que digas estoy deseando acabarlo, pero lo importante es trabajar. Lo importante es que si tú ves que ese trabajo realmente te conviene, no te importe reducirle tampoco 5 euros para hacerlo. No te voy a decir trabajar totalmente gratis porque eso es un despropósito. Toda gente debería cobrar por lo que está haciendo. Pero si yo acabo de empezar, yo no tengo visibilidad. Yo no me conocen ni en mi casa.
yo no puedo cobrar 800 euros por esto. Es que lo he hecho en 5 segundos. Bueno, ¿vale? Pero no puedes cobrar 800 euros por eso. O puedes, o sea, si alguien te paga 800 euros por eso, magnífico. Pero lo importante es que si tú empiezas con esto, tú practiques y trabajes para ser capaz de llegar a esto. Que no es ni mucho menos un nivel profesional a nivel juegos AAA como estábamos hablando, de Last of Us o demás. Pero la diferencia entre esto y esto son años de práctica, conocer la herramienta y saber lo que estás manejando. El paso de esto a esto también tenemos que cobrarlo. Es decir, si tú me vas a pagar es que es solo un personaje y es muy sencillo. Bueno, yo tengo unos mínimos. ¿Por qué? Porque yo he estado estudiando desde que tenía 8 años hasta ahora, que tengo 25, para saber hacer esto. Igual que a una persona, porque venga a dar una charla, si ahora tú no vas a coger a Steven Spielberg y le vas a decir, oye, yo solo quiero que te pongan esta entrada y saludes gente. Cualquiera puede hacerlo. Te doy 5 euros. No, es Steven Spielberg. Pues lo mismo. Él porque es famoso por lo que ha hecho, porque ha trabajado desde este punto hasta este punto. Nosotros igual. Lo importante, eso, conocer nuestra herramienta, saber lo que se nos está pidiendo siempre, tener muy claro, porque si te dicen, quiero un diseño de personaje, bueno, ¿a qué nivel? ¿Quieres un diseño de personaje inicial? ¿Quieres desde el inicial hasta el complejo final? Que esto se ve muy bien, por ejemplo, en series como El Mandaloriano, que la habréis visto todos, que en todos los créditos aparecen muchísimos concept art, ya sea de personajes, ya sea de entorno, ya sea de armas, y ver esos diseños y no son el diseño final, pero dejan muy clara la esencia y la sensación que tiene que dar la escena. O en series como Ruby, en los que al final del episodio nos muestran el diseño del personaje nuevo que ha entrado, su armamento, el escenario. Es muy importante saber lo que ves, es importante ver cine, ver animación, ver todo para aprender y sobre todo estudiar. Estudiar y hablar con otra gente que se dedica a esto porque es muy importante luego saber qué cosas debes hacer, qué cosas no. Yo, por ejemplo, he cometido muchísimos fallos en mis primeros diseños con videojuegos indie a la hora de realizar poses T. Añadía todos los detalles que a mí me parecía que eran necesarios para el personaje, pero eso a nivel de diseño luego para la pose T no era necesario, eso era para una hoja de referencia de personaje. En la pose T tenía que dejar solo la esencia, el personaje, lo que tenía que ir sí o sí en el modelado y lo que iba a ser aparte. Y son fallos de los que tienes que aprender. Y es muy duro, las cosas como son, es muy duro poner mucho empeño en una imagen, en una ilustración, en un diseño, pasárselo a un equipo y que el equipo te diga, mira, es que esto no es lo que te hemos pedido o esto no es lo que necesitamos, creo que no has entendido el concepto del personaje. Por eso es muy importante la comunicación, hablar primero, diseñar muchísimo en borradores y tener claro de qué estamos hablando. Es muy duro poner 8 horas delante de un folio, que lo pase y te digan, esto no es lo que quiero, házmelo otra vez. Y es muy necesario aprender a aceptar eso. Nosotros estamos... me hace gracia lo que estaba diciendo de la diana, porque es cierto, ¿no? Muchas veces el artista piensa que coge la flecha, dispara y ahí ha caído, pues aquí lo dibujo, esto es tu producto. Y cuando tú estás vendiendo tu propio arte individualmente puede ser así, pero cuando trabajas con un equipo no puedes hacer eso. Tienes que tener claro que donde hay que llegar es ahí. Y la comunicación básicamente lo que hace es acercarte a la diana, hasta que al final tú llegas y no necesitas tu arco, ¿no? Porque ahora ya hemos pasado de un proceso en el que yo he disparado, he llegado hasta aquí, me han explicado qué tal, al final me he acercado y yo ya puedo coger la flecha y ponerla directamente, ¿no? Porque no necesitamos mucho más. Hay que saber afrontar el fracaso muy bien en este trabajo porque es parte del trabajo y hay que fracasar una y otra vez hasta que ya llega al sitio. Y no hay que verlo como un fracaso, sino como
un proceso lógico. Tú no puedes empezar y el primer día haces tu tarta bien, tienes que saber la receta. Pues esto es lo mismo. Realmente tú tienes que coger y entender lo que te están pidiendo y saber plasmarlo. Y llegará el día en el que el dibujo al que le echaste 12 horas para hacerlo, pues a lo mejor lo haces en 2 o en 1 o en media. Como hemos podido ver antes en las ilustraciones de nuestra compañera Paz, que la estábamos viendo apenas sin acelerar cómo se hacía y hemos visto 3 o 4 ilustraciones terminadas. Eso no se hace porque sí, ni porque la herramienta dibuje sola como mucha gente piensa, sino porque los años y los años te llevan a eso. Yo, por ejemplo, cuando empecé, esta hoja podía llevarme perfectamente una semana. Cuando volví a hacerla, este personaje lo hice en 2 horas, el siguiente en media hora porque ya tenía la base y cada una de estas ilustraciones unos 10 minutos. Pero hay que saber empezar, hay que saber cuál es tu nivel y hay que saber cómo afrontarlo. Y eso es lo que yo creo que es la base de esto. Porque muchos no hablan de cómo es ser profesional, pero no de cómo llegar a ser profesional. Y es que no hay un solo camino realmente, ¿no? Tienes que ponerte a ello y probar. Y si te caes al suelo, pues te levantas, aunque suene a Mr. Wonderful, ¿no? Pero es la verdad. Es la verdad, va a fallar. Hay meses que yo he cobrado 50 euros o 70 euros y hay meses en los que he cobrado 1000 y pico. Depende muchísimo de... Tienes que depender de cuándo cobra otra gente para poder pagarte a ti. Tienes que depender de cómo esté el mercado en el momento, si esa gente está trabajando en otros proyectos. Es importante saber también lo que está haciendo y sobre todo, si vas a trabajar de ilustrador, tener una base económica y ahorrando, porque nunca sabes cuándo puede venir, como por ejemplo ahora, a mí la cuarentena me ha venido bien, aunque quede feo decirlo, porque ¿qué pasa? La gente no podía salir de sus casas. Entonces, los ilustradores por cuenta propia para gente que pide ilustraciones pequeñitas de quiero mi personaje en esta escena de mi partida de rol, o quiero un dibujo de este personaje para mi pareja, pues como no podían gastarse el dinero fuera, pues hemos tenido esa suerte, ¿no? Y tienes que saber muy bien cuál es tu mercado. Si tú te dedicas a ilustraciones puras y duras y quieres trabajar para el videojuego, tienes que trabajar de una manera diferente que si trabajas en Twitter haciendo comisiones. Y simplemente eso, como ya he dicho, un resumen, conocer tu mercado, conocer al cliente, saber diferenciar cuando un encargo es bueno para ti o no, y no tener miedo a rechazar trabajos, sobre todo también, que parece que muchas veces te sientes culpable porque dices, por no descontarle 20 euros a este cliente perdió un encargo. Bueno, pues quizás ese encargo lo cojas por otro lado o cojas esos 20 euros de una manera más sencilla. Es importante saber cuándo merece la pena descontar y cuándo no. Si tuviéramos mucho más tiempo, a mí me habría encantado diseñar aquí la pose T en directo y mostraros lo que entra en el diseño, como ya he mencionado rápidamente, estos ojos son demasiado amigables, los quiero más tal. En este caso fue lo contrario. Al principio los ojos eran demasiado agresivos, tuvimos que agrandarlos, tuvimos que añadir boca para que no pareciera demasiado impersonal. La parte que entra en el diseño de queremos que sea un chico, queremos que sea una chica. En este caso quisimos que fuera una persona claramente no binaria, por eso escogimos directamente un robot. No queríamos ni un chico gamer ni una chica gamer, queríamos algo mecánico que representara pues lo que es el desarrollo y el mundo de los videojuegos, que podamos meterle neones, que podamos hacer que sea un ordenador gaming, básicamente. Me gustaría expresarlo mucho más detenidamente y bueno, si nos dejan y desde vuestra colaboración y desde la colaboración del Instituto Andaluz de la Juventud podemos, realizaremos más talleres y nos centraremos en asuntos concretos mucho más detalladamente. Y me encantará teneros de nuevo conmigo para hacer charlas mucho menos impersonales en las que podamos interactuar directamente. Y creo que eso es todo.